La habitación en la que Ángela permanece recluida se ha convertido en una cárcel dorada, un espacio cargado de silencio y de sospechas donde la joven, después de los días de angustia tras su secuestro, empieza a sentir que su libertad sigue siendo una promesa incumplida. No hay cadenas visibles, pero cada gesto de su madre Leocadia le recuerda que la puerta está siempre cerrada con llave, que su convalecencia ha sido transformada en un motivo para mantenerla apartada del mundo. Ángela, con la fragilidad todavía visible en sus ojos cansados, se resiste a aceptar esa condición, y poco a poco la frustración se convierte en un grito contenido que termina explotando en forma de súplica. Necesita un médico, alguien que confirme que puede levantarse, caminar y recuperar su vida, aunque Leocadia intente disuadirla con argumentos que suenan más a excusas que a verdadera preocupación materna. Leocadia, atrapada en su propio laberinto de miedos y chantajes, observa a su hija con una mezcla de compasión y pavor. El recuerdo de la amenaza de Lorenzo de la Mata Leigh como un tambor constante en su cabeza. Si no cede a sus exigencias y no entrega a Ángela como futura esposa, la verdad sobre su implicación en la muerte de Yana saldrá a la luz. Esa espada de Damocles pesa sobre cada decisión, hasta en los gestos más cotidianos. Por eso su negativa inicial a permitir la visita de un médico no es simple preocupación, es el reflejo de un secreto que se sostiene precariamente. Sin embargo, ver a su hija cada vez más firme, cada vez más segura de que necesita ser examinada, acaba por doblegar su resistencia. Leocadia, con voz quebrada y un temblor apenas perceptible en las manos, acepta. La promesa de una visita médica es, para Ángela, la primera rendija de luz tras la oscuridad del encierro. Mientras tanto, en la zona de servicio, la tensión se multiplica. Cristóbal, instalado en su papel de nuevo tirano doméstico, descarga su resentimiento con una precisión cruel. Para él, Pía es el blanco perfecto. La mujer que alguna vez fue respetada como encargada de las doncellas ahora se ve obligada a limpiar los suelos bajo su mirada acusadora. El contraste es brutal y humillante. Samuel, incapaz de contener su indignación, observa desde la distancia, con el corazón comprimido por la impotencia. Su respeto hacia Pía no se limita a la jerarquía laboral. Hay una admiración personal, una certeza de que la dignidad de esa mujer está siendo pisoteada sin justificación. Pero Pía, acostumbrada a cargar sobre sus espaldas pesos imposibles, afronta la degradación con resignación. No hay lágrimas, no hay súplicas, solo un silencio pesado que revela lo mucho que ha aprendido a soportar. Ricardo, por su parte, se convierte en el testigo más directo de esa injusticia, y no tarda en enfrentarse verbalmente a Cristóbal. Su osadía provoca chispas, y en medio de ese choque sale a la superficie la verdadera raíz del resentimiento. Cristóbal reconoce que nunca ha perdonado a Ricardo y a Pía por haber buscado la ayuda de Manuel en el pasado. Según él, aquel acto fue una afrenta personal, una traición que dejó cicatrices. Y aunque lo niegue con vehemencia, su tono delata que aquella herida nunca cicatrizó. Cada orden humillante que impone ahora no es más que un ajuste de cuentas en diferido, un castigo disfrazado de autoridad. En los pasillos de la promesa, Lope y Vera protagonizan otro frente de conflicto. Lo que comenzó como un intento fallido de reconciliación ha degenerado en una convivencia imposible. Cada encuentro se transforma en un campo de batalla donde las palabras más simples se convierten en armas afiladas. Lope, desesperado, insiste en recuperar lo perdido, pero Vera se mantiene firme, convencida de que su relación terminó de forma irreversible. Simona y Candela, testigos involuntarios de las discusiones, deciden intervenir con la mejor de las intenciones, pero su torpeza al abordar el asunto no hace más que avivar la llama. Preguntas inoportunas, consejos mal recibidos y comentarios fuera de lugar terminan por detonar una nueva pelea, dejando en evidencia que el dolor no puede ser resuelto por terceros. En ese clima enrarecido, Petra se convierte en un misterio inquietante. Desde hace días, la doncella arrastra un malestar evidente, un dolor que intenta ocultar bajo gestos de normalidad. Finalmente, se confía a Samuel y admite haber ido al médico, aunque con un aire de ligereza que no convence a nadie. Es solo tortícolis, asegura, como si esa explicación bastara para justificar los gestos de dolor que escapan cuando creen no ser observada. Samuel, sin embargo, percibe la sombra de algo más grave. La intuición le dice que Petra guarda un secreto, que su cuerpo está manifestando una enfermedad que ella se niega a reconocer. Y esa sospecha, unida a la posibilidad de que su estado de salud afecte su capacidad para trabajar, amenaza con convertirse en un nuevo motivo de enfrentamiento con Cristóbal.
En la planta noble, la tensión escala hasta un punto insostenible. Catalina de Luján, siempre erguida frente a la adversidad, recibe la visita del barón de Valladares, quien no se molesta en disfrazar sus intenciones. Su voz, cargada de desprecio, le ordena abandonar la promesa de inmediato. No es solo una amenaza, es una sentencia. Lo más doloroso es que el barón no exige la partida de toda la familia, sino únicamente la de Catalina, aislándola como si fuera un lastre, un problema a eliminar. La hija del marqués, sin embargo, responde con la misma firmeza que la ha caracterizado en cada batalla. No se moverá. La discusión se convierte en un duelo de voluntades, y aunque Catalina logra mantener su posición, en el fondo sabe que la presión no cesará hasta que logren quebrarla. Los rumores, como siempre, actúan como un veneno silencioso que corre por los pasillos. Poco a poco, empieza a circular la versión de que Catalina es la verdadera instigadora del levantamiento de los trabajadores de las fincas. Las miradas de desconfianza y los susurros a media voz erosionan su autoridad, y dentro de la propia familia surgen las primeras grietas. Martina, incapaz de contener su frustración, enfrenta a su prima con dureza, acusándola de haber puesto a todos en peligro. La discusión se desarrolla frente a otros miembros de la familia, amplificando el escándalo y dejando a Catalina en una posición aún más vulnerable. Lo que antes eran simples diferencias se transforma en un enfrentamiento abierto, un síntoma claro de que la familia Luján ya no puede presentar un frente unido frente a los enemigos externos. Mientras tanto, Ángela, ajena a los rumores y conflictos de la casa, concentra todas sus fuerzas en recuperar el control sobre su propia vida. El deseo de ver a un médico se convierte en un símbolo, un acto de resistencia frente a la manipulación de su madre. Cada palabra que pronuncia está impregnada de esa determinación que Lorenzo nunca logró quebrar durante su cautiverio. Pero la ingenuidad de Ángela le impide ver la magnitud de la amenaza que todavía pesa sobre ella. Leocadia no es una carcelera cruel por voluntad propia, sino una mujer desesperada que oculta un pacto oscuro que podría condenar a su hija. Ese contraste, esa tensión entre la ilusión de libertad y la realidad del chantaje, marca cada escena, cada mirada entre madre e hija. Y así, la promesa se convierte en un tablero donde cada pieza se mueve con cautela, pero cada movimiento deja tras de sí una estela de sospechas, traiciones y miedos que crecen como una tormenta en ciernes. El regreso de Ángela debería haber sido un motivo de celebración, pero lo que se perfila es una nueva batalla, más peligrosa y silenciosa que la anterior, porque esta vez el enemigo no está en un secuestro visible, sino en las sombras del propio palacio y en las decisiones desesperadas de una madre que ya no distingue entre proteger y condenar. La decisión de Leocadia de permitir la visita de un médico parece, en un primer momento, un alivio para Ángela. Por fin alguien externo a la familia podrá evaluar su estado de salud, romper ese círculo de aislamiento que la asfixia. Sin embargo, detrás de la aparente concesión se esconde la semilla de un conflicto mucho mayor. Porque Leocadia no controla qué podrá descubrir el doctor, ni qué palabras se escaparán de los labios de su hija en ese encuentro. La visita, que para Ángela es símbolo de esperanza, para su madre es un riesgo latente, un hilo frágil que podría tirar de todos los secretos ocultos y dejarlos al descubierto ante los ojos de alguien que no forma parte del pacto de silencio. El eco de esa decisión comienza a extenderse silenciosamente en la casa. Curro, que apenas logra contener la ansiedad tras los días de ausencia de su amada, percibe algo extraño en la forma en que Leocadia esquiva sus preguntas. Quiere ver a Ángela, quiere asegurarse de que no solo está viva, sino también libre, pero choca una y otra vez contra muros de evasivas. La frustración lo consume porque siente que, aun estando a pocos metros de distancia, la muchacha continúa secuestrada, ahora por las propias manos de su madre. Esa impotencia empieza a transformarse en sospecha, y la sospecha en un fuego que no tardará en encender un enfrentamiento directo. En la zona de servicio, las tensiones con Cristóbal alcanzan un nuevo clímax. Cada día parece buscar un pretexto distinto para humillar a Pía, como si quisiera borrar con una esponja cruel cualquier rastro de respeto que ella había conquistado a lo largo de los años. La obliga a fregar los suelos, a limpiar la vajilla, a realizar tareas que no corresponden a su rango. Y lo hace con la mirada fija en ella, disfrutando del espectáculo de su degradación. Samuel, que siente la humillación casi como si fuese propia, trata de ofrecerle ayuda, pero Pía lo rechaza con un gesto sereno. No quiere que su dolor se convierta en la chispa que queme a quienes todavía la apoyan. Sabe que resistir en silencio, aunque la destroce por dentro,
es su única forma de protegerlos. Ricardo no comparte esa resignación. Su carácter impulsivo y protector lo empuja a desafiar a Cristóbal de manera abierta. Y ese desafío, aunque noble, tiene un precio alto. Los demás criados empiezan a temer que su rebeldía desencadene castigos colectivos. El miedo se instala entre ellos, como un veneno que los divide. Cristóbal, consciente de ese temor, juega con él, se alimenta de esa vulnerabilidad. En sus palabras, la disciplina no es más que una excusa. Lo que en realidad persigue es someter, recordarles a todos quién ostenta el poder en la sombra del palacio. Lope, atrapado en su obsesión por recuperar a Vera, sigue multiplicando los intentos fallidos de acercamiento. Cada conversación termina en reproches, en silencios que se convierten en cuchillos. Vera, firme en su decisión de no volver atrás, soporta la insistencia con una mezcla de cansancio y rabia. No quiere convertirse en el blanco de un amor asfixiante, pero tampoco sabe cómo cortar de raíz un vínculo que parece renacer cada vez que Lope la mira con esos ojos cargados de nostalgia. Simona y Candela, en su torpe empeño por mediar, no hacen más que evidenciar lo irremediable de la ruptura. Sus consejos, disfrazados de cariño, se clavan en la herida abierta y la ensanchan, dejando a ambos más enfrentados que nunca. En paralelo, Petra intenta mantener su farsa médica. Cada día asegura que su malestar es producto de una simple tortícolis, una dolencia que cualquiera podría padecer. Pero los gestos de dolor al agacharse, la forma en que oculta la mano cuando le tiembla, o el sudor frío que le recorre la frente en los momentos de esfuerzo, traicionan su mentira. Samuel, inquieto, no se atreve a confrontarla abiertamente, pero su mirada persistente actúa como un espejo en el que Petra se ve obligada a reconocer que su secreto no podrá mantenerse para siempre. Y ese secreto, sea cual sea, amenaza con convertirse en una bomba de relojería que explotará en el peor momento, justo cuando la tensión en la promesa es ya insoportable. En los salones principales, Catalina enfrenta a solas la amenaza más peligrosa de todas. El barón de Valladares no se anda con rodeos. Sus palabras son órdenes, sus gestos, advertencias cargadas de veneno. Debes abandonar la promesa, le repite con una frialdad que hiela la sangre. Catalina, que ha demostrado más de una vez una entereza fuera de lo común, lo desafía con la mirada en alto. Sabe que ceder significaría no solo su derrota personal, sino el hundimiento de la autoridad de su padre y de toda la familia. No piensa permitirlo, pero cada negativa la acerca más al peligro, porque el varón no es un hombre que acepte la desobediencia. Detrás de su amenaza hay un plan, una estrategia que Catalina aún no logra descifrar, pero cuyo eco oscuro ya se deja sentir en los corredores del palacio. Los rumores sobre su supuesta implicación en el levantamiento de los trabajadores se convierten en el arma perfecta para sus enemigos. El susurro repetido una y otra vez empieza a adquirir la fuerza de una verdad incuestionable. Y lo más doloroso es que la duda se instala incluso dentro de su familia. Martina, con la franqueza que la caracteriza, no duda en encararla y exigir explicaciones. La discusión entre ambas no tarda en convertirse en un espectáculo presenciado por otros miembros de la casa, quienes, en lugar de defender a Catalina, prefieren guardar silencio, cómplices involuntarios de la creciente desconfianza. Cada palabra, cada gesto, erosiona un poco más la unidad de los Luján, dejando a Catalina en una posición cada vez más solitaria frente a un enemigo que parece multiplicarse. El contraste entre la planta noble y la zona de servicio se vuelve brutal. Mientras Catalina lucha por mantener en pie su reputación, los criados sufren la opresión de Cristóbal y las disputas sentimentales que desangran su convivencia. Todo en la promesa respira tensión, como si las paredes mismas absorbieran los secretos y devolvieran ecos distorsionados. En ese clima enrarecido, cada pequeña chispa puede convertirse en incendio. Y la chispa más peligrosa de todas se encuentra en la habitación donde Ángela, convencida de su recuperación, espera con ansiedad la visita del médico. Porque lo que para ella será una confirmación de su libertad, para su madre puede convertirse en el inicio de la caída de un castillo de mentiras cuidadosamente construido. Así, el palacio se transforma en un escenario de batallas invisibles. Un lugar donde cada gesto oculta una intención, donde cada silencio es más elocuente que 1000 palabras. Leocadia vigila con recelo, Ángela sueña con escapar de su encierro, Curro arde de impaciencia por ver a la mujer que ama, Catalina resiste la embestida del varón, y los criados sobreviven bajo el látigo invisible de Cristóbal. Y en medio de todo, Lorenzo de la Mata, como una sombra al acecho, aguarda el momento propicio para reclamar lo que cree suyo.
la mano de Ángela y el control absoluto sobre la voluntad de Leocadia. El día en que el médico finalmente cruza el umbral de la promesa, el aire parece espesarse. Para Ángela, esa visita es casi un rito de liberación. Para Leocadia, en cambio, es una prueba peligrosa que puede desmoronar la red de mentiras que lleva tejiendo desde que Lorenzo la acorraló. La joven espera con el corazón latiendo a toda velocidad, ansiosa por demostrar que está recuperada, que no necesita permanecer encerrada. Pero lo que ignora es que cada palabra que pronuncie será escuchada con lupa por su madre, que permanece a su lado con la respiración contenida, temiendo que un desliz destape la verdad que ha jurado proteger a cualquier precio. El médico, con la serenidad propia de su oficio, realiza un examen detallado. Palpa, escucha, observa los reflejos, pregunta sobre el dolor. Ángela responde con entusiasmo, incluso exagerando su mejoría, porque lo que realmente desea es que la declare apta para retomar la vida en el palacio. Leocadia, sin embargo, interviene en cada momento, minimizando los avances de su hija, inventando síntomas residuales, insinuando que la debilidad aún persiste. La tensión entre ambas se hace evidente. El médico percibe la contradicción, pero no se atreve a emitir un juicio precipitado. Se limita a recomendar reposo moderado y una vigilancia cercana. Ángela se siente traicionada, mientras que Leocadia respira aliviada por haber contenido, al menos por ahora, la amenaza. Curro, que aguarda noticias en los pasillos, experimenta una mezcla insoportable de ansiedad y rabia. No entiende por qué no se le permite ver a Ángela con libertad, por qué su recuperación se rodea de tanto misterio. Cuando al fin logra interceptar al médico a solas, le arranca algunas palabras ambiguas. La joven mejora, pero necesita aún cuidados. Esa respuesta, lejos de calmarlo, lo enciende más. Curro sospecha que detrás de la prudencia del facultativo se oculta una manipulación directa de Leocadia. Y con esa convicción, decide enfrentarse a la señora, sin prever que ese paso lo acercará aún más a la verdad que tanto ella quiere ocultar. Mientras tanto, en la zona de servicio, Cristóbal intensifica su dominio. Una nueva orden humillante obliga a Pía a limpiar las escaleras frente a todos, como si quisiera exhibir su degradación. Samuel, incapaz de soportar el espectáculo, se acerca a ayudarla, pero Cristóbal lo detiene con una mirada glacial. Ella sola, ordena con voz cortante. La escena se convierte en un acto de violencia silenciosa, un recordatorio de quién manda. Pía, con la frente perlada de sudor, resiste con dignidad, pero cada movimiento es un cuchillo clavándose en el orgullo de quienes la aprecian. Ricardo, testigo directo, siente hervir la sangre. Su instinto lo empuja a intervenir, a gritar, a detener la injusticia. Sin embargo, la mirada suplicante de Pía lo detiene. No quiere que nadie más pague las consecuencias de su caída. Esa humillación compartida se convierte en conversación de pasillo, en susurro indignado entre los criados. Pero el miedo sigue siendo un muro que los paraliza. Cristóbal se aprovecha de ello, consolidando su poder como un tirano que gobierna no con látigos visibles, sino con el veneno del terror. El ambiente entre los sirvientes se enrarece más cada día, y cada gesto de resistencia se paga caro. En ese clima, incluso los asuntos personales se contaminan. Lope y Vera, incapaces de hallar un mínimo entendimiento, ven cómo cada discusión se amplifica en medio de la tensión colectiva. Simona y Candela, aunque bien intencionadas, terminan siendo percibidas como intrusas en un duelo que ya no admite intermediarios. Petra, mientras tanto, sigue atrapada en la contradicción de su propio secreto. Insiste en que padece solo tortícolis, pero los signos de dolor que se escapan de su control despiertan cada vez más sospechas. Samuel, con la intuición a flor de piel, está convencido de que oculta una dolencia más grave. Lo observa, la analiza, espera el momento en que se derrumbe y confiese la verdad. Pero Petra, orgullosa, prefiere cargar con el sufrimiento en silencio antes que mostrar vulnerabilidad. Lo que ignora es que esa obstinación puede terminar pasándole una factura mucho más alta, poniendo en riesgo no solo su salud, sino también su lugar en la casa, en un momento en que la servidumbre ya se encuentra al borde del colapso. En los salones nobles, Catalina de Luján libra su batalla más solitaria. El barón de Valladares ha intensificado su campaña en su contra, y las amenazas que antes parecían advertencias vagas ahora se convierten en ultimátums directos. Te marcharás sola, sin marido ni hijos, le repite con una frialdad que hiela la sangre. Catalina, que nunca se ha dejado intimidar por la violencia de las palabras, responde con el coraje que la caracteriza.
Pero en su interior, la inquietud crece como una sombra que no puede disipar. Porque las amenazas del varón no son simples bravuconadas. Hay un plan detrás, una maquinaria que se pone en marcha en los rumores que circulan cada vez con más fuerza, atribuyéndole a ella la responsabilidad del levantamiento de los trabajadores. Martina, incapaz de reprimir su carácter impulsivo, aprovecha cualquier ocasión para enfrentar a su prima. La acusa de poner en riesgo el prestigio de la familia, de arrastrarlos a todos en un conflicto que no entienden ni controlan. La discusión entre ambas se convierte en un espectáculo doloroso, presenciado por otros familiares que prefieren callar, dejando a Catalina aún más expuesta. La joven siente que, poco a poco, el terreno se abre bajo sus pies, que la soledad se convierte en su única compañera de lucha. Y aunque se niega a ceder, sabe que la batalla contra el varón no podrá librarla únicamente con su orgullo. Necesitará aliados, pero los rumores han debilitado incluso los vínculos más estrechos. En medio de todo este caos, Ángela se siente atrapada en un juego que desconoce. Su petición de un médico, que creía una victoria, se transforma en un arma de doble filo. Porque la atención que ahora recibe también despierta nuevas sospechas. ¿Por qué su madre insiste tanto en mantenerla recluida, incluso después del examen? ¿Por qué siente que cada palabra que dice es vigilada, controlada, corregida? Esa intuición empieza a calar en ella como una certeza dolorosa. Leocadia no confía en nadie, ni siquiera en su propia hija. Y ese descubrimiento es, para Ángela, tan asfixiante como el encierro mismo. Curro, por su parte, siente que ha llegado el momento de romper las reglas. No soporta la idea de que Ángela siga siendo una prisionera invisible en el propio palacio. Su amor, probado ya en las circunstancias más extremas, lo impulsa a tomar riesgos cada vez más peligrosos. Sabe que enfrentarse a Leocadia puede significar un choque frontal con la familia, pero no le importa. Para él, Ángela no es solo una promesa de futuro, es la razón por la que respira. Y esa convicción lo empuja a desafiar, aunque todavía no sepa hasta dónde lo conducirá ese desafío ni cuál será el precio que tendrá que pagar. La promesa, así, se convierte en un hervidero donde cada pasillo respira desconfianza, cada mirada esconde un secreto y cada palabra se convierte en pólvora a punto de estallar. Los habitantes del palacio, nobles y criados, parecen vivir en dos mundos distintos, pero en realidad todos están atrapados en la misma telaraña de tensiones y mentiras que amenaza con devorarlos. Y en el centro de esa red, Leocadia sostiene con manos temblorosas un pacto que no puede revelar, mientras Ángela lucha con todas sus fuerzas por una libertad que todavía no sabe que podría costarle la vida. La noche cae sobre la promesa como un manto espeso que no logra ocultar las tensiones acumuladas. En la habitación donde Ángela permanece vigilada, el silencio es más insoportable que cualquier encierro. Ella sabe que ha dado un paso decisivo al exigir la presencia de un médico, pero también percibe que esa mínima victoria la ha distanciado aún más de su madre. Cada mirada de Leocadia es un muro, cada palabra un recordatorio de que la libertad sigue estando condicionada. Ángela, agotada, se pregunta hasta qué punto la protección de su madre es genuina o si se ha convertido en una forma más de control. La incertidumbre la consume porque su corazón anhela la cercanía de Curro, pero sus ojos solo encuentran barrotes invisibles. Leocadia, sola en su cuarto, vive una tortura distinta. La amenaza de Lorenzo de la Mata no es solo un recuerdo, es una presencia constante que se cuela en sus pensamientos. El capitán le recordó con crudeza que la tiene atrapada. Si no cumple con la promesa de entregarle a su hija, revelará ante todos la verdad sobre la muerte de Yana. Esa verdad es dinamita pura, capaz de destruirla no solo a ella, sino también la poca seguridad que todavía conserva en el seno de la familia. En el silencio de la noche, Leocadia se pregunta qué clase de madre se convierte cuando para salvar a su hija de un destino brutal debe condenarla a otro quizá peor. Esa contradicción la devora, pero su miedo a perderlo todo es aún más fuerte que su instinto protector. En los pasillos de la servidumbre, las sombras se alargan con cada paso de Cristóbal. El hombre, convencido de su poder, ha convertido cada día en un desfile de humillaciones. Esa noche, mientras Pía termina de limpiar los suelos en silencio, Cristóbal se acerca con una sonrisa fría, dejando caer una frase venenosa. Así es como debería haberte visto siempre, de rodillas. Samuel, que escucha desde el fondo del pasillo, siente como la rabia le aprieta el pecho. Quiere correr y golpearlo, pero Pía, levantando apenas la mirada, lo detiene con un gesto casi imperceptible. Es su forma de pedirle que aguante,
que no se convierta en víctima también. Esa comunicación silenciosa, cargada de dolor, es más poderosa que cualquier grito. Ricardo, incapaz de contenerse, decide enfrentar directamente a Cristóbal al día siguiente. En la cocina, lo encara delante de todos, acusándolo de abusar de su autoridad. Cristóbal, lejos de retroceder, utiliza la ocasión para demostrar aún más su fuerza. «Eres un insolente», le espeta, y amenaza con expulsarlo del servicio. Los demás criados observan en silencio, aterrados por las posibles consecuencias. Pero la chispa ya está encendida. Por primera vez, alguien ha desafiado abiertamente al nuevo tirano. Esa valentía, aunque peligrosa, planta una semilla de esperanza entre los más débiles. Una semilla que todavía es pequeña, pero que podría crecer si más voces se atreven a unirse. Lope y Vera, por su parte, viven su propio tormento. Cada encuentro entre ellos se convierte en un duelo interminable de reproches y heridas mal cicatrizadas. Lope insiste en que todavía existe una oportunidad, mientras que Vera se aferra a la idea de que todo terminó. Simona y Candela, aunque intentan ser mediadoras, terminan aumentando la distancia entre ambos. «Dejadnos en paz», estalla Vera en un momento de desesperación, y esas palabras resuenan como una condena definitiva. Lope, herido, se encierra en sí mismo, incapaz de aceptar que su amor se le escapa como agua entre los dedos. La ruptura se convierte en una llaga abierta que sangra a cada conversación, y los pasillos de la servidumbre son testigos mudos de un amor que ya no encuentra salvación. Petra, en medio de todo ese caos, sigue ocultando la verdad sobre su salud. Cada gesto de dolor es negado con sonrisas forzadas y excusas poco convincentes. Samuel la observa con insistencia, convencido de que detrás de esa máscara se esconde una enfermedad más grave de lo que admite. La tensión entre ambos crece porque Petra, orgullosa y desconfiada, interpreta esa preocupación como una intromisión en su vida privada. Sin embargo, la verdad terminará por salir, y cuando lo haga, puede convertirse en otro motivo de enfrentamiento con Cristóbal, que no dudará en usar su debilidad como un arma en su lucha por consolidar su poder. En la planta noble, la situación de Catalina se agrava. El barón de Valladares intensifica su campaña de intimidación, y sus amenazas ya no se limitan a palabras dichas en privado. Empieza a dejar caer insinuaciones delante de otros, alimentando los rumores que la señalan como instigadora del levantamiento de los trabajadores. Catalina siente que su mundo se desmorona. Lo que antes eran habladurías de pasillo ahora se transforman en acusaciones veladas que incluso su familia empieza a considerar. Martina, con la frialdad que le da sentirse respaldada por ciertos sectores de la casa, la enfrenta sin pudor, acusándola de irresponsable y de arrastrar a todos al desastre. La discusión entre ambas se vuelve un espectáculo público, debilitando aún más la autoridad de Catalina. Alonso, aunque trata de mantener la calma, se ve desbordado por las tensiones que se multiplican en el palacio. El marqués intenta mediar, pero cada palabra suya parece insuficiente para detener la tormenta. Catalina, firme, le asegura que no piensa ceder, que no abandonará la promesa porque hacerlo sería aceptar la derrota. Pero en su interior, la angustia crece. Sabe que el varón no descansará hasta verla expulsada, y que la batalla no se librará únicamente con discursos de orgullo. Necesita aliados, y cada vez se siente más sola. La mirada de su padre es un consuelo, pero no basta para acallar el miedo que se abre paso en su corazón. En este contexto, Ángela se convierte en un símbolo de contradicciones. Su cuerpo, aún débil, refleja la fragilidad de alguien que ha sobrevivido a un secuestro, pero su espíritu reclama con fuerza la libertad que le ha sido negada. El médico le dio una esperanza, pero Leocadia ha vuelto a sellar las puertas. Curro, desesperado, comienza a planear formas de verla a escondidas, convencido de que solo la verdad podrá liberar a la joven de la prisión invisible que la rodea. La promesa, con sus muros cargados de secretos, se convierte en un escenario donde cada puerta cerrada esconde una batalla, y cada silencio guarda una verdad demasiado peligrosa para ser pronunciada en voz alta. Así, las tensiones alcanzan un punto de ebullición. En la planta noble, Catalina resiste la presión del varón mientras los rumores amenazan con destruirla. En la zona de servicio, Cristóbal siembra el miedo y la humillación. Y en la intimidad de su encierro, Ángela se prepara para enfrentarse a su madre, convencida de que no puede seguir callando, aunque todavía no sepa el precio que tendrá que pagar por alzar la voz. La promesa respira como un animal herido, al borde de un estallido que podría arrastrar a todos a un destino tan oscuro como inevitable.
La madrugada llega a la promesa cargada de presagios. En el silencio de los pasillos, Ángela no logra dormir. Cada sombra que se proyecta en las paredes le recuerda que sigue siendo prisionera, aunque las cadenas no sean de hierro. El eco del médico que certificó su mejoría resuena en su mente como un arma que, lejos de liberarla, ha fortalecido aún más el control de su madre. Porque Leocadia, al aceptar la visita, no hizo más que reforzar su propia vigilancia. Ángela, desesperada, siente que el tiempo se agota. Si no actúa pronto, la promesa de libertad se convertirá en una ilusión tan frágil que terminará por desaparecer. Leocadia, en contraste, vive esas mismas horas atrapada en su propio laberinto. El rostro de Lorenzo aparece en cada pensamiento, como un fantasma que no la deja respirar. Sus palabras, su amenaza de exponerla, son como una daga colgando sobre su cabeza. Sabe que su silencio la condena, pero romperlo sería su ruina definitiva. La paradoja la ahoga. Cuanto más intenta proteger a su hija, más la empuja hacia el abismo de un destino marcado por un matrimonio forzado. Esa contradicción se convierte en un tormento que desvela a la señora, consciente de que su maternidad se ha transformado en una cadena. Curro, incapaz de soportar más tiempo de incertidumbre, toma una decisión arriesgada. Bajo el amparo de la oscuridad, se cuela entre los pasillos con la esperanza de ver, aunque sea por unos segundos, a la mujer que ama. Su corazón late con la fuerza de la desesperación. Cada crujido de las tablas del suelo lo hace contener la respiración. Cuando finalmente se encuentra frente a la puerta de la habitación de Ángela, el silencio es ensordecedor. Llama con suavidad, y al otro lado escucha el suspiro entrecortado de la joven. Ese reencuentro fugaz, aunque apenas se reduzca a unas palabras susurradas y unas lágrimas contenidas, se convierte en el acto de amor más puro. Pero también en el detonante de una tormenta, porque Leocadia descubre el encuentro y, al verlo, comprende que ya no podrá seguir sosteniendo el secreto mucho más tiempo. En la planta noble, Catalina se enfrenta a la mañana con el peso de los rumores que continúan extendiéndose. Los criados comentan en voz baja, los nobles la observan con desconfianza, y el barón de Valladares sonríe desde la sombra, seguro de que su campaña ha comenzado a dar frutos. Martina, cada vez más firme en su postura, la acusa abiertamente de ser la culpable del levantamiento de los trabajadores, y la discusión frente a la familia se convierte en una herida abierta imposible de ocultar. Catalina resiste con la frente en alto, pero en su interior la soledad se hace insoportable. La única certeza que le queda es que, pase lo que pase, no abandonará la promesa, porque hacerlo sería renunciar no solo a su hogar, sino también a la memoria de los que lucharon antes que ella. Mientras tanto, en la zona de servicio, la semilla de la rebeldía empieza a germinar. Ricardo, pese a las amenazas de Cristóbal, no cede en su postura. Los criados lo miran con una mezcla de miedo y admiración, conscientes de que cada palabra que pronuncia en contra del nuevo tirano es un riesgo que asume en soledad. Pía, aunque humillada, se convierte en símbolo de resistencia silenciosa. Samuel, al verla soportar con tanta entereza, jura en su interior que no permitirá que esa injusticia continúe mucho más tiempo. La tensión se respira en cada gesto. La promesa se asemeja a un polvorín, y basta una chispa para que todo estalle. Petra, con su enfermedad oculta, añade un matiz de incertidumbre a la situación. Samuel percibe que la doncella guarda un secreto que podría complicarlo todo. ¿Es solo tortícolis o se trata de algo más grave? La falta de respuestas aumenta la tensión, porque cada debilidad en el servicio es aprovechada por Cristóbal para reafirmar su dominio. Y si Petra finalmente revela la verdad, la fragilidad de la servidumbre quedará aún más expuesta frente a un enemigo que no conoce la compasión. En medio de todo este caos, Ángela da un paso decisivo. Confronta directamente a su madre. «No quiero seguir aquí encerrada», le dice con la voz quebrada pero firme. Leocadia, herida por esas palabras, intenta explicarle que lo hace por su bien, que todavía no está lista para enfrentarse al mundo exterior. Pero Ángela, con lágrimas en los ojos, responde que lo que la debilita no es la enfermedad, sino el encierro. Ese enfrentamiento, cargado de dolor, marca un antes y un después. Leocadia comprende que su hija no aceptará la prisión disfrazada de cuidado, y ese reconocimiento la obliga a tomar decisiones que no había previsto. El eco de esa discusión resuena en todo el palacio, aunque nadie más conozca los detalles. Porque cada rincón de la promesa parece vibrar con la tensión acumulada. Catalina contra el barón, los criados contra Cristóbal,
Curro contra el silencio impuesto por Leocadia. Cada bando libra su propia guerra, pero todas se entrelazan en un mismo hilo conductor. El deseo de libertad frente a la tiranía, ya sea visible o invisible. La jornada concluye con una sensación de inminencia. El palacio entero respira como un animal acorralado, consciente de que no podrá sostener esa tensión mucho más tiempo. Ángela, en su encierro, se aferra a la esperanza de volver a ver a Curro sin cadenas de por medio. Leocadia, atormentada, sabe que la verdad terminará por salir a la luz. Catalina, solitaria, entiende que deberá resistir incluso si todos le dan la espalda. Y en las cocinas, los criados comienzan a mirarse con complicidad, como si intuyeran que la única forma de vencer al miedo será unir sus voces contra Cristóbal. La promesa, así, se prepara para un nuevo capítulo cargado de tormentas. Porque lo que está en juego ya no es solo el destino de una joven ni la dignidad de una criada, sino el alma misma del palacio. Y en ese tablero de pasiones, traiciones y secretos, cada movimiento puede cambiarlo todo.